Bienvenidos y bienvenidas a El Efecto Dignidad. A ustedes que van a dedicar algunos minutos a mirar la realidad de los trabajadores y trabajadoras, a conocer las leyes que nos protegen y a saber cómo estamos enfrentando la problemática de nuestra realidad, El Efecto Dignidad pretende ser una herramienta para estimular el intercambio entre trabajadoras y trabajadores, así como promover nuestra formación sobre los derechos que nos protegen. De esta manera empezamos la última parte de este episodio, donde hemos hablado con la compañera Nayiberta Maroni, docente del Ministerio de Educación, el compañero Adelmo Becerra, instructor del INSES y dirigente sindical. Las y los trabajadores no nos rendimos, generamos el efecto dignidad. Y voy pendientes de que mi gente salga y haga. Ay, si no te gusta. Sigamos con la tercera y última parte de este podcast, el efecto dignidad. Bueno, aquí queremos, para ir ya cerrando este primer episodio, hacer algunos comentarios sobre los procesos de lucha, los procesos de organización que hemos observado que existen o que se han desarrollado en tiempo reciente en nuestro país, pues para exigir el cumplimiento de lo que establece la Constitución y las leyes, ¿no? Respecto al salario. Yo quería pedirle a Adelmo que pudiera abrir con algún comentario sobre los procesos de movilización que han habido en los últimos años de cara a estos beneficios. Pues entonces, Adelmo, por favor, para que nos hagas allí un comentario para abrir esta última sección. Sí, es muy importante, por ejemplo, que a partir de la finalización de la pandemia, acuérdense que la pandemia tuvimos una etapa de pandemia radical, de confinamiento muy severo, y luego hubo una etapa flexibilizada, ¿no? En el del año 2022, que digamos ya estábamos plenamente en la etapa flexibilizada, ¿no? Desde el año anterior, de 2021, se había empezado a flexibilizar la pandemia. Comenzaron a haber movilizaciones, en primer lugar de pensionados y jubilados, que se desarrollaron en muchas ciudades del país. Hubieron varias decenas de miles de jubilados movilizándose, exigiendo que el salario mínimo se aumentara a una proporción que permitía cubrir las necesidades del trabajador y su familia, y como el salario mínimo determina el monto de la pensión para los pensionados por vejez y los jubilados, el monto inicial, entonces ellos desarrollaron movilizaciones inclusive antes de que hubiera el último ajuste de salario mínimo nacional, en el mes de marzo, pero antes de que se desarrollara el último incremento o ajuste del salario mínimo nacional, que fue en ese mismo mes, ¿no? Unas semanas antes hubo movilizaciones de jubilados. Luego hubo, a partir de allí, muchas movilizaciones, sobre todo de trabajadores del sector público, del sector educativo, del sector salud y de otros ámbitos del sector público, junto con los jubilados, exigiendo que el salario estuviese al nivel de la canasta básica, o por lo menos de la canasta alimentaria. Sucedió una situación en agosto, cuando tocó el periodo vacacional de los docentes, que a ellos les corresponde el pago de un concepto salarial que llaman bono vacacional. Y a los jubilados del Ministerio de Educación les correspondía un concepto equivalente para los jubilados llamado bono recreacional para jubilados. Estos conceptos son conceptos salariales. Como había habido un aumento del salario mínimo a $30 en el mes de marzo, la respuesta del gobierno fue fraccionar ese pago, el pago del bono vacacional o del bono recreacional, según activo o jubilado en el sector educativo. Y el pago lo iba a fraccionar en partes de 10 días de salario.
Entonces, bueno, eso suponía prácticamente pasarse un año entero para poder cobrar el bono vacacional completo en partes de 10 días cada una, ¿no? Por cada mes. Y entonces eso generó una fuerte movilización de los docentes, inclusive de los trabajadores de la salud, en solidaridad, y de otros sectores de la administración pública, y esa movilización, el nivel de presión fue tal que obligó al gobierno, al Estado, a reconocer el pago total de una sola vez de esos conceptos, del bono vacacional y del bono real. Y eso fue una conquista muy importante, fue el reconocimiento salarial de esos conceptos. Entonces ahí es, digamos, una lucha significativa que además, como la situación del bolívar con respecto al dólar se continuó deteriorando a lo largo del año 2022, todo esto en el año 2022, el salario mínimo llegó a inicios en enero de 2023, llegó a una cuantía de unos 5 o 6 dólares mensuales, por lo cual la gente desesperada, bueno, viendo qué vamos a hacer, cómo vamos a sobrevivir este otro año con un salario mínimo de 5 o 6 dólares. Entonces hubo, digamos, una movilización espontánea, sobre todo de docentes en el país a escala nacional, decenas de miles, no solo en las principales ciudades del país, sino en ciudades medianas y pequeñas, y esas movilizaciones, digamos, arrancaron el 9 de enero, y el gobierno rápidamente tomó medidas y se inventó la figura del bono contra la guerra económica. Entonces, teniendo un salario mínimo de 5 dólares aproximadamente, en número redondo, los trabajadores de la administración pública, no solo los docentes, sino toda la administración pública, pasaron a recibir un bono mensual de 25 dólares. O sea, 5 veces más. Y eso fue un logro, sin duda, de esas movilizaciones, porque ese concepto no se había anunciado, nadie había hablado de eso, ni siquiera se había insinuado, y apareció inmediatamente al finalizar esa primera semana de movilización. Luego siguieron las movilizaciones de 2 meses, hasta que en el mes de mayo, el 1 de mayo, el gobierno, ya a través de una gaceta oficial, formaliza la existencia de ese concepto del bono contra la guerra económica, incrementa el bono de alimentación, una cuantía de 40 dólares, y el bono contra la guerra económica lo había llevado a 30 dólares. Entonces, eso sumaban 70 dólares en ese momento, que al iniciar el año, imagínense, nadie soñaba con que era posible tener un ingreso así, siquiera siendo todo de la administración pública, del sector privado, del sector público, perdón. Y eso es un logro de esas movilizaciones, un logro en el sentido de que se logró, de que se conquistó un ingreso mayor, pero el gobierno mismo estableció que ese bono contra la guerra económica no es salarial, o sea, estableció como esa norma que no tenía incidencia salarial, yendo en contra de la ley del trabajo y yendo en contra de la Constitución, porque en la ley del trabajo, en el 104, dice claramente que es lo que es salario y es un beneficio monetario que se cobra regularmente en moneda de curso legal. ¿Y qué es el bono contra la guerra económica? Bueno, un beneficio que reciben los trabajadores de manera mensual y todos los meses, de manera continua, y es en dinero. Entonces, cumple con los requisitos para ser considerado salario. Pero el gobierno no lo reconoce. También la Constitución establece lo que es el salario y ese bono entra dentro de esas consideraciones, pero el gobierno no lo reconoce. Entonces, aunque es un logro importante, todavía hasta convertir eso en salario, o sea, que se asuma el cumplimiento de la Constitución y de la ley del trabajo en cuanto a que esos bonos son salarios, y eso permitiría un ajuste del salario nacional a lo que es el bono contra la guerra económica o ingreso contra la guerra económica ahorita, que ha ido incrementándose hasta llegar a una cuantía de 120 dólares mensuales a tasa del Banco Central. Sí, Adelmo, además que aquí sería muy importante que se pudiera aplicar un principio que existe en el derecho laboral, que es aquel que dice que en el derecho laboral prevalece la realidad sobre las apariencias. Y la realidad es que esos bonos son un beneficio monetario que están recibiendo por
por el cumplimiento, digamos, de su trabajo de manera constante y permanente. Ahora, una de las cosas que tú mencionabas fue la importancia de la movilización de distintos sectores, pero fundamentalmente del sector de los maestros, la profesora, los profesores, todo el personal de educación. Y quisiera aprovechar que estamos aquí con una docente de la educación pública, la compañera Nayiber, para que nos pudiera hacer algunos comentarios, digamos, de cómo se vivió ese momento, que en realidad desde hace muchos años no se veía una movilización de trabajadores y trabajadoras por el reclamo legítimo de sus derechos, pues. Entonces, que nos puedas comentar un poco, Nayiber, cómo fue ese proceso en tu sitio de trabajo y en la ciudad en general, pues. Coméntanos un poco sobre eso, por favor. Claro, claro. Bueno, cómo se vivió con mucho entusiasmo. De verdad que hay que reconocer que teníamos mucho tiempo sin ver una movilización de ese tipo. Fue algo, no digamos tan espontáneo, pero que se dio en el momento por toda la situación en que estábamos. Pues. Era un momento, en ese momento no existía bono de guerra, como nos decía Delmo, no existía ningún otro tipo de beneficio que nosotros pudiéramos echar mano. Aquí bueno, en Ciudad Guayana, en el estado Bolívar en general, también teníamos otro tipo de situaciones donde se estaba desmejorando aún más al gremio docente, porque recuerdo que en ese momento, fue el 2023, ¿verdad? Si no me equivoco, principio del 2023, aquí en nuestra ciudad, la alcaldía cedió sus instituciones al Ministerio de Educación. En ese momento, en el 2023, la gobernación hizo lo mismo, pues, cedió su personal y sus estructuras al Ministerio de Educación, donde acá los docentes adscritos a la gobernación, la Dirección de Educación de la gobernación, tenían un sueldo superior al de nosotros y tenían otro tipo de beneficios a diferencia de nosotros. Entonces fue una desmejora en todas las condiciones laborales de estas personas que, bueno, que ellos por lo general estaban como muy ausentes de todas las protestas y sin embargo esa vez salieron todos a la calle, las escuelas quedaron vacías por parte de los docentes, los profesores de los liceos que también a veces son un poquito rezagados en la participación, no. Aquí hubo una total unión de tanto los docentes de las escuelas primarias como las escuelas secundarias, de la gobernación y de la nación. Eran reuniones semanales donde íbamos, nos encontrábamos todos los martes, me acuerdo que eran los días martes, en las casas sindicales. Y de allí se hacían caminatas, se iban a sitios puntuales de la ciudad a hacer protestas y de verdad que se hizo con mucho entusiasmo. Y fue algo tan masivo que también vino la parte negativa, que fue cuando empezaron a hacer la persecución a los docentes. Recuerdo que en mi institución más o menos creo que el 90% de los docentes estábamos unidos a las actividades sindicales. Hicimos horarios de atención a los niños interdiarias para poder asistir a las actividades y aún así se nos levantó unas denuncias por abandono de cargo. Allí, bueno, nos tocó firmar a todos bajo la amenaza de que nos iban a sacar de nómina, suspensiones de sueldo. Fue terrible, pero como al final tuvimos la victoria y fue reconocimiento de que nunca abandonamos nuestro sitio de trabajo. Ahí fue cuando nació el bono de la bonificación por guerra económica. Y bueno, digamos que en ese momento sí fue de gran efecto, las personas regresaron a su sitio de trabajo de manera entusiasta y convencido de haber tenido un logro. Adelmo, tú que eres parte digamos, de la estructura de un sindicato, en este caso el sindicato del INSES, en su sección del Distrito Capital, ¿qué opinión, qué podrías decirnos sobre el rol de los sindicatos en ese momento de la movilización? A mí me da la impresión de que los sindicatos fueron desbordados. A mí me parece, y es una opinión muy personal,
que una coyuntura como la que se vivió daba para iniciar un proceso que fuera mucho más allá. Por ejemplo, un proceso que lograra la firma de la nueva convención colectiva de los educadores, y pareciera que los sindicatos no tuvieron ese músculo o no tuvieron, digamos, el olfato para capitalizar esa coyuntura, o tal vez pues no tuvieron la voluntad de hacerlo. Pues me quisiera pedirte un comentario sobre eso antes de entrar ya en la parte final del episodio de hoy. Adelante, Adelmo. Sí, por ejemplo, bueno, en el caso nuestro, el Sindicato Nacional de Trabajadores del INSE, Sintrainse, los directivos sindicales por lo menos, acompañamos las movilizaciones en muchos estados del país, estuvimos presentes. Y acá, pues, la directiva nacional del sindicato, los dirigentes de las seccionales del sindicato en Caracas, Miranda y en la sede nacional del INSE, participamos de esas movilizaciones mientras se sostuvieron. Pero tú estás diciendo es cierto, o sea, y que Nayiber también lo decía, no fue tan espontáneo en el sentido, o sea, la irrupción, el inicio de esa acción quizás haya sido espontáneo, pero luego el sostenimiento en los meses de esa acción fue posible porque hubieron gremios y sindicatos que asumieron acompañar eso. O sea, lo que dice Nayiber en el sentido de llevar el registro de asistencia, de ir a las casas sindicales, también de registrarse a las casas sindicales, le daba a los trabajadores algún nivel de protección, y bueno, aunque hubiera la amenaza de que habían abandonado el trabajo, al final no los terminan despidiendo masivamente porque saben que hay gremios y saben que puede generar, digamos, una agudización de la lucha, ¿no? Aunque habían amenazas porque, por supuesto, el papel de la parte patronal, de la parte empleadora, es tratar de neutralizar la movilización, ¿eh? Pero eso no lo pudieron hacer, porque la movilización tuvo tal fuerza que les pasó por encima. Y a los gremios también. Por ejemplo, ¿por qué digo esto? Porque en ese momento se venía de estar intentando discutir el tercer contrato marco de la educación en el país, colectivo del sector de educación que antes llamábamos básica, media y general. Y ese juego estaba trancado, no se había logrado avanzar en la discusión, se habían logrado avanzar en las cláusulas que no eran económicas, pero todavía faltaban más de 50 cláusulas, 55 cláusulas que eran totalmente de carácter económico y social. Y no se ha entrado en eso porque el Ministerio de Educación, la ministra de Educación del momento, no quería entrar en eso, y los sindicatos, en vez de aprovechar, sobre todo el sindicato mayoritario, SINAFUN, que es un sindicato afín a la central, que pertenece a la central bolivariana socialista de trabajadores, y los otros sindicatos menores a SINAFUN, porque SINAFUN ciertamente es el más grande, los otros son mucho más pequeños, tampoco reaccionaron en el sentido, bueno, vamos a aprovechar estas movilizaciones para comenzar a discutir las cláusulas económicas. No lo hicieron. Más bien hubieron hasta voceros de algunas organizaciones sindicales que llamaron a regresar a las escuelas, a desistir de las movilizaciones. Ciertamente eso era una huelga parcial, por decirlo de alguna manera. O sea, la mayor parte de la semana no se laboraba y era un brazo caído la mayor parte de la semana, porque estaban movilizándose, porque estaban concentrando las asambleas en las casas sindicales. Entonces fue una acción muy importante, muy importante, que ciertamente, más que ser aprovechada, fue neutralizada o dejada de lado por sobre el principal sindicato del magisterio venezolano, que es el que se llama SINAFUN, ¿no? Que lo dirige un señor llamado Orlando, creo que se llama Orlando Pérez, el dirigente principal de SINAFUN. Entonces, es lamentable no haber aprovechado esa oportunidad para exigir que ese bono se convirtiera en salario y haber empezado a discutir el tercer contrato de educación, que todavía está pendiente. Mira, eso fue hace ya casi 3 años y todavía no se ha retomado la discusión del contrato de educación. Eso se quedó allí. Sí, Adelmo, en todo caso, yo quisiera resaltar de que, digamos, hace apenas 3 años
hubo una movilización de los trabajadores y las trabajadoras de la educación que logró un impacto. O sea, podemos reafirmar con esto de que el llamado a movilizarse por la defensa de los derechos no es un llamado estéril, no es un llamado que no tiene, digamos, un impacto. Esa es una prueba de que sí lo hay. Obviamente fue una movilización de carácter masivo y nacional, pero que en cada espacio de trabajo, en cada empresa, en cada escuela, en cada institución y también en cada lugar de trabajo, digamos, del sector privado, del sector comercio, es importante que podamos rescatar el valor de la movilización de los trabajadores para la defensa de sus derechos. Ahora, para ir ya cerrando el episodio, que se nos ha hecho más largo de lo que estimábamos, yo quisiera pedirle a Dermo algún comentario sobre una experiencia que se concentró en la ciudad de Caracas, en la capital, con lo que se llamó o se llama, no tengo grandes detalles, pero lo que es el Frente Popular para la Defensa del Salario, que entiendo que incluso inició hace más de un año, tengo entendido, allí tú me corriges, una acción legal, pues, en defensa del salario en Venezuela. Entonces, ya con esto iríamos cerrando y te pido, bueno, que en 2 o 3 minutos puedas hacernos algún comentario de lo que ha sido esta experiencia del Frente Popular para la Defensa del Salario. Adelante, Adelma. Gracias, Gerardo. Esas movilizaciones generaron un impacto en la sociedad venezolana, hasta el punto de que trabajadores de la administración pública, vinculados a organizaciones comunitarias, organizaciones comunales, se comenzaron a preguntar cómo era posible que hubiésemos llegado a esa situación y que los trabajadores de la educación sobre todo, pero también de otros sectores de la administración pública, se estuvieran movilizando para exigir que haya un salario que le permita a la gente cubrir sus necesidades vitales. Entonces, bueno, se comenzaron a hacer unas reuniones y en esas reuniones estuvimos participando como parte de quienes estuvimos vinculados a ese proceso de las movilizaciones y estuvimos un poco explicando de dónde venía eso, cómo era que se habían dado continuidad a las movilizaciones. Eso fue en febrero, en el mes de febrero de 2023. Y a partir de varias reuniones continuas se estableció el denominado Frente Popular. ¿Por qué popular? Porque en ese espacio de encuentro, donde habían comunas, consejos comunales, trabajadores de la administración pública, de otras instituciones públicas que no eran el sector educativo, algunos también del sector educativo, nos agrupamos en ese frente para la defensa del salario, para tratar de recuperar y restituir el salario. Entonces, a mediados de año, ya teníamos, debatida y asumida la realización de una iniciativa legal con el respaldo de algunos abogados laborales, una iniciativa legal de introducir al Tribunal Supremo de Justicia del país un recurso paro constitucional para exigir la restitución del salario a partir, en primer lugar, de los bonos que ya existían desde el punto de vista de Gaceta Oficial. El bono contra la guerra económica existía desde el 1 de mayo de 2023. Y también exigir que, visto que el bono de alimentación o el cestatique todo el tiempo es monetario, o sea, a nivel general es monetario, y ciertamente su cantidad no da para cubrir la alimentación completa, pero sirve para ayudar a resolver algunas necesidades, que también ese concepto fuese incorporado a la cantidad base del salario mínimo nacional, del ajuste del salario mínimo nacional, y que inclusive viera la posibilidad de elevarlo al costo de la canasta básica familiar. Esa es la solicitud que está planteada, con inclusive indicadores económicos en ese recurso a través de una movilización que hicimos alrededor de 200 personas, el FRENPODES más otras organizaciones solidarias, comunitarias, inclusive corrientes de izquierda, obreristas,
partidos de izquierda muy identificados con los intereses de la clase trabajadora, nos movilizamos, digamos, de allí, de cerca del Ministerio de Educación, lo que se llama la Plaza Las Mercedes, la Placita Las Mercedes, hasta el Tribunal Supremo de Justicia para introducir recursos de amparo. El recurso de amparo fue recibido, pero a la fecha ni siquiera ha sido admitido, es decir, no ha sido estudiado para determinar si tiene las condiciones para cumplir la solicitud de recurso de amparo y darle proceso para ver si hay una sentencia favorable. Ni siquiera eso se ha hecho. Eso fue el 14 de julio de 2023 que se introdujo. Bueno, ya han pasado muchos años, ya vamos para casi 2 años y medio de que eso sucedió, y hasta el momento ni siquiera ha sido admitido. Está como en un limbo, pues, ¿no? Y bueno, esto fue producto de toda esa lucha que hubo en el país los primeros meses del año. Si eso no hubiese sucedido, quizás ese recurso de amparo nunca se hubiese introducido en el TCJ. Esos son impactos que generó en la sociedad venezolana, sectores populares, movilizaciones que se hicieron en el primer semestre del año 2023. Gracias sobre todo a los trabajadores de la educación, a los docentes, eso fue posible. Vale, bueno, ya entonces estamos concluyendo este primer episodio de El Efecto Dignidad y haciendo, digamos, ese llamado a que podamos compartir, podamos siempre insistir en la importancia de no quedarnos de brazos cruzados, de la importancia de entender que tenemos derechos y que debemos defenderlos, derechos que fueron en algún momento de la historia conquistados por otros trabajadores y otras trabajadoras, y que es nuestro deber también, pues, hacerlos valer. Tenemos instrumentos legales, sabemos que vivimos en un momento complicado en nuestro país, pero no solamente en el país, sino, bueno, en la región y en el mundo, para los trabajadores y trabajadoras, y la insistencia es en animar a la organización, a formarnos en cuanto a estos derechos y a movilizarnos, a estar movilizados para la defensa de los mismos. Le pido ya que en medio minuto la compañera Nayiber pueda despedirse, hacer un saludo final, igualmente el compañero Adelmo, para ir cerrando. Bueno, muy agradecida por la invitación, excelente conversación, excelente rato. Y bueno, que este efecto dignidad se siga replicando. Éxito. Gracias. Adelmo, una despedida. Sí, gracias, Efecto Dignidad, por esta oportunidad para sostener esta conversación importante, la lucha por la restitución del salario digno. Sigue estando presente, no debemos renunciar a eso, ni los trabajadores, ni los pensionados, ni jubilados, sea en el sector privado, sea en el sector público. Nuestra dignidad está en juego, la dignidad de nuestras familias. Bueno, muchísimas gracias a los invitados del día de hoy, de este experimento comunicacional que estamos desarrollando. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal, el Observatorio para la Dignidad en el Trabajo en YouTube. Y si desean comunicarse, pueden dejar comentarios en este video y en los siguientes, o escribir al correo electrónico observatorio.dignidad.trabajo. Allí pues estaremos respondiendo inquietudes, propuestas, y bueno, nos despedimos por el momento, esperando dar continuidad a unos nuevos episodios donde podamos seguir compartiendo, discutiendo y formándonos en cuanto a nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras. Entonces será hasta la próxima oportunidad y muchas gracias por haber escuchado. Así nos despedimos, invitándote a compartir este material entre tus amigos, con tus compañeros de trabajo y con quien consideres que vale la pena. Te invitamos a visitar nuestro canal de YouTube
Observatorio para la Dignidad en el Trabajo. Nos encontramos en un próximo episodio de El Efecto Dignidad. Eso no es para menos, el mundo anda metido en un peo. Y si tú no hablas, otros hablan por ti. Y si tú no piensas, otros piensan por ti. Y si tú no haces, otros hacen por ti. Si